Entonces, ahora, escuchen esto. El tabernáculo era un prototipo de la presencia de Dios. Diga conmigo, prototipo de la presencia. Por tanto, teniendo ¿qué? Un gran sumo sacerdote que traspasó ¿qué? No dice ya traspasó el velo, sino traspasó ahora ¿qué? ¿Cuántos cielos hay? ¿Cuántos cielos hay? 3. 3. Por lo tanto dice los cielos. Los cielos de los cielos de los... El apóstol Pablo dice que él fue llevado al tercer. Entonces, dice traspasó los cielos. ¿Para llegar a dónde entonces? Para llegar a la misma presencia ¿de quién? De Dios. El tabernáculo era una representación, ¿no? Material. El tabernáculo, ¿no? De que la presencia de Dios estaba allí. Dios lo armó así, como figura y sombra de lo que hoy nosotros haríamos, pero ya no entrando a un tabernáculo, sino ahora, porque Jesús traspasó los cielos, ahora tú y yo podemos orar y también traspasamos los cielos con nuestras oraciones. Ya no necesitamos un sumo sacerdote ahora que entre por ti, que entre por mí, que entre a reconciliarte. Nosotros tenemos ahora un gran sumo sacerdote. ¿Y quién es ese sumo sacerdote? Jesús. Y dice la Biblia que no solamente traspasó el velo yendo al lugar santísimo, sino que Jesús traspasó los cielos para llegar ¿a quién? A Dios mismo. Ahora, cuando el velo se rasgó, Dios quiso dar a entender que el camino al lugar santísimo se había abierto para nosotros. Y cuando la Biblia dice que Jesús traspasó los cielos, quiere decir que el camino para llegar a Dios mismo, el camino para llegar al mismo trono de Dios, está abierto porque Jesucristo ya lo abrió. ¿Me están entendiendo? Ahora, vamos al versículo 15. Dice, leamos todos, 1, 2, 3. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin... A ver, vamos a entender esto porque esto es muy poderoso, es muy bonito. Dice la Biblia que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque lo normalmente es... ¿Por qué las personas antiguamente no podían acceder al lugar santísimo? Porque eran débiles, porque pecaban. Y no podían acceder en esa condición. Pero la Biblia dice que a partir de que Jesús traspasó los cielos, dice la palabra que el camino para llegar al trono de Dios, a la presencia de Dios, ya quedaba abierto. Pero tú dices, pero yo soy débil, yo le fallo a Dios algunas veces. Entonces cuando nosotros decimos así, a veces pensamos que con nuestra condición, a veces soy débil, de pronto soy renegón, a veces pienso mal, a veces yo tengo esta debilidad. Y cuando nosotros miramos nuestra condición débil, nuestra condición humana, lo primero que sentimos es indignidad. ¿Qué quiere decir? No me siento digno de llegar a Dios. Y peor si este día me enfadé, peor no oro porque me siento avergonzado que este día falté a Dios. De pronto hice algo incorrecto y me siento avergonzado y digo, no, que voy a ir a la presencia de Dios, menos que voy a ir a la casa de Dios a alabar, me siento mal, no puedo ir, me siento mal. Y sentimos una culpa. Y pensamos, creemos que en esa condición Dios no nos recibe. Pero la Biblia dice aquí, vuelvan a leer el verso 15, que dice 1, 2, 3. Porque no tenemos
¿De qué? Escuchen esto. No tenemos. O sea, lo que la palabra está queriendo decir, tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nuestras, se compadece de tu debilidad, de mis debilidades. Este sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote? Sabe que yo puedo fallar, sabe que tú puedes fallar. Y dice que Él se compadece porque Él también fue tentado. Jesús sabe lo que es una tentación. Jesús sabe lo que es la debilidad humana. Jesús sabe lo que es sentirse tentado para pecar. Jesús conoce porque Él estuvo en la condición humana y Él vio el pecado frente a sus ojos y Él también tuvo debilidades humanas. No para pecar. Para sentir el pecado. Exactamente. Ahora dice que nosotros tenemos debilidades. Sí, algunas veces podemos fallar a Dios. Pero la Biblia dice que este sumo sacerdote se compadece. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacemos comúnmente nosotros cuando fallamos a Dios? Es alejarnos más de Él. Es rehuir de Él. Es corrernos de Él. No oro, no voy a la iglesia. No, porque me siento mal. No creo que Dios me reciba. No creo que Dios... Pero fíjese ahora lo que va a decir el verso 16. 1, 2, 3. Acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia que lo oportuno socorro. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente dicen, no, primero voy a arreglar cuentas conmigo mismo. Hay personas que a veces le decimos, conviértete al Señor. No, hermano, el día que yo cambie, me voy a acercar a Dios. El día que yo deje esto, me voy a acercar al Señor. No. La Biblia dice, acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para que halles gracia. La palabra gracia es para que halles favor de Dios. Es en el trono, es en el trono de Dios, es en su presencia que yo voy a encontrar las fuerzas para vencer mi debilidad. ¿Me están entendiendo? Es acercándome a Él como yo voy a poder vencer mi debilidad. No es alejándome, no es huyendo, no es corriendo de Él, no es acusándome a mí mismo, soy malo, no, porque a veces cuando cometemos un error tenemos la tendencia a acusarnos, tal vez a maldecirnos y a decir soy así o soy un tal por cual y cierto, y comenzamos a sobrecargarnos. Pero la Biblia dice, el verso 16 dice, acércate ¿qué? Lean. Acércate ¿qué? O sea, pregunta, ¿Dios te va a desechar por tu debilidad? ¿Dios te va a expulsar porque tú pecaste? Yo no estoy incentivando el pecado, no digo que vayan y corran y pequen, no. Porque la Biblia dice que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado trae consecuencias. Yo digo que si nosotros, tengo que ir a Dios para recibir gracia, tengo que ir a Dios para recibir su misericordia, necesito de Él. Si tú tienes una debilidad en tu vida personal, una debilidad que no puedes vencer, solo en el trono de la gracia vas a poder hallar el socorro. Solo en su gracia, solo en su presencia vas a ser fortalecido, vas a ser ministrado por Él, vas a ser liberado, vas a ser restaurado. Dios no te llama para acusarte. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces dice la Biblia, acércate confiadamente, porque para eso Jesús traspasó los cielos. Para eso Jesús rompió el velo, para darnos acceso a nosotros al lugar santísimo. Y es a través de Él que ahora nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Ya no necesitamos un hombre. Tenemos a Cristo que hizo un sacrificio una vez y para siempre. Ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Él está a la diestra del Padre día y noche.
noche reconciliándonos con Dios cuando por alguna debilidad tú le fallas o yo le fallo. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, ¿no, Jesús? No sé cuántos están entendiendo. Entonces la Biblia dice: acércate, ¿qué? Confiada. ¿A dónde te vas a acercar confiadamente? Al trono de la gracia. Pregunta: ¿dónde queda el trono de la gracia? ¿Quién está en ese trono de la gracia? ¿Quién está en el trono de la gracia? Está Dios, Dios Padre. ¿Y por qué dice trono de la gracia? ¿Quiénes se sientan en los tronos? El Rey. ¿Y por qué se dice trono de gracia? Porque es el trono del favor. La palabra gracia significa favor inmerecido. La palabra gracia significa favor. Tú no te mereces, pero Jesús te hace un merecedor. Eso, porque no confías. Exactamente. Lógicamente que uno tiene que acercarse en arrepentimiento, definitivamente. Porque si no nos acercamos en arrepentimiento, no seremos perdonados. Pero si yo me acerco de todo corazón pidiendo su ayuda, entonces yo voy a ser socorrido. Ahora, escuchen con atención esto, es importante. Dice la Biblia: acércate, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Confiadamente. Bueno, yo cuando entro a algunas casas de algunos hermanos, no en todos, definitivamente, pero hay algunos casos que son hermanos amigos y yo abro hasta la refrigeradora a veces. Bueno, los hermanos ya me conocen, ¿no? Algunos. El otro día entré al cuarto de Lucho y había una rosquilla y yo al comienzo delante le comí su rosca. No me dijo nada porque... ¿Cómo se llama eso? Confianza. Entro libre. Pero, bueno, lógicamente, como otras personas sí me reservo. Porque todavía no me han dado toda la confianza. Tampoco puedo pasarme de la confianza. Pero pongo un ejemplo de que entrar confiado significa entrar libre. Entrar libre. Tú tienes que tener la confianza de que Dios esté en su trono para ofrecerte su favor, su gracia. Tú y yo necesitamos de la ayuda de Dios día a día. Tú y yo necesitamos del favor diario de Dios. Tú y yo necesitamos del perdón diario de Dios. Tú y yo necesitamos de la gracia diaria del Señor. Vivimos bajo su gracia. Lo cierto es que el camino hacia el trono de la gracia ya se abrió. No necesitas presentar sacrificios para acercarte a Dios. No necesitas matar un animal, matar un becerro. No necesitas ir al sumo sacerdote para que Él te represente, cuando tú mismo puedes entrar a la misma presencia de Dios. Y la Biblia dice: ¿entran qué? Confiadamente, sin temor. Cuando hay confianza no hay temor. Cuando no hay confianza hay temor. Cuando hay confianza hay libertad. Entonces dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. La gracia, escuchen con atención esto, la gracia es el favor que te ayuda en lo que tú no puedes. ¿Me están entendiendo? Es el favor de Dios con el cual Dios te dota tal vez de su poder, te da de su amor, te dota de su presencia para que tú hagas lo que no puedes hacer, para que tú venzas lo que no puedes vencer. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso, la gracia de Dios se manifiesta en las cosas que nosotros no podemos hacer, no podemos lograr.
Yo nunca pude vencer el pecado y nunca hubiera podido vencer el pecado si no fuera por la gracia de Dios. Yo no podría orar mucho tiempo, estar delante de la presencia del Señor de rodillas. Antes a mí me aburría orar. Me aburría orar. Hace mucho tiempo me aburría orar. Cuando, escuchen esto, cuando yo era nuevo convertido me aburría orar. Era aburrido para mí. Ay, oración. Peor las vigilias eran para dormir. Me aburría. Pero cuando Dios comienza a darte favor y gracia, entonces un deleite. Dios te da una capacidad. Ya no eres tú, sino Él en ti. Habían ciertas debilidades, ciertos pecados que uno cometía, pero cuando fui al trono de la gracia y le dije, Dios, dame de tu gracia para vencer, entonces lo demás fue fácil, porque ya no eres tú, es la gracia de Dios en ti. Y la gracia de Dios se manifiesta en todos sus hijos. Y en todas las áreas de nuestra vida necesitamos la gracia. Necesitamos la gracia de Dios para ser mejores esposos. Necesitamos la gracia de Dios para ser mejores esposas. Necesitamos la gracia de Dios para ser mejores hijos, mejores creyentes, mejores trabajadores. Necesitamos la gracia de Dios en todo. ¿Me están entendiendo? Porque la gracia toma el lugar que nosotros no podemos. La gracia de Dios nos ayuda en lo que nosotros no podemos. Por eso Dios dice, acércate confiadamente a mi trono. ¿Qué te dice Dios? Acércate confiadamente a mi trono y yo tendré misericordia de ti. Yo tendré misericordia de ti y te alcanzaré mi gracia. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sí. El Señor te dará gracia. Así que el camino al lugar santísimo ya está abierto. Pregunta: ¿te puedes hoy tú acercar al lugar santísimo? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús ya te abrió el camino. Cuando tú te encuentres en momentos de debilidad, no quieras resolver tus problemas con tu propia fuerza. Acércate confiadamente. Aún si has fallado, acércate confiadamente y dile, Señor, ayúdame. Yo no quiero estar así. Yo no quiero vivir así. Acércate con un corazón arrepentido y deseoso de obtener su favor. Y la Biblia dice que tú alcanzarás gracia para el oportuno socorro. Dios te va a socorrer en el momento oportuno, en el momento en que tú lo necesites. Te va a socorrer. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos quieren más gracia de Dios? Amén. Necesitamos gracia. Nosotros sin la gracia de Dios no podríamos entender la palabra. No podríamos. Es imposible. La Biblia dice, porque la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es imposible. Entonces necesitamos gracia. Hay hombres que predican muy bonito, más bonito que otros. Maestros que enseñan más bonitos que otros. Hay otros que hacen milagros más que otros. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Eso se llama gracia. Es la gracia de Dios en uno, es la gracia de Dios en otro. ¿Me están entendiendo? Entonces necesitamos gracia. La gracia de Dios. Entonces, cuando tú ores en tu casa, ores para salir al trabajo, si tal vez tienes un negocio que hacer, escuche con atención esto, sabes que tienes clientes a los que te tienes que acercar, dile, Señor, dame gracia para hablar, dame gracia para vender. ¿Sabían ustedes? Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie.